Bueno, ahora vamos a hablar del tercero de los regímenes que pone en vigencia esta resolución general del Registro Fiscal de Operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas, que es el régimen de retención. Los que están obligados a actuar como agentes de retención cuando realicen operaciones con responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado son los compradores de cueros crudos, frescos y salados por las operaciones de compra de los mismos, y también los sujetos que adquieran hacienda en pie con destino a faena o intervengan en tales operaciones como consignatarios o comisionistas, cuando se realicen con sujetos que no se encuentran incluidos en el registro o que, encontrándose incluidos, no hubieran declarado ante este organismo una CBU eh, para que el operador pueda o el comprador pueda depositarle allí el impuesto al valor agregado que no se le retiene si es que está inscrito en el registro. Es decir, que este registro, básicamente, en lo que se trata de operaciones de compraventa de Hacienda, este régimen de retención está básicamente orientado hacia la faena. O sea, aquellas comercializaciones de Hacienda que van a ser objeto de retención, si es que el productor no se encuentra inscrito en el registro, van a ser las que tienen destino a la faena. O, como ya dijimos, si no tiene la CBU declarada. Es decir, que si no va a ser practicada la retención cuando los vendedores se encuentren incluidos en el registro. En tal caso, los adquirentes o los consignatarios o comisionistas van a quedar obligados a depositar el monto total del impuesto que no les es retenido en la CBU informada a tal fin. Esto se asimila a la situación que sucede en el CISA, donde el impuesto que no es retenido también se debe depositar en una clave, en una cuenta bancaria. En este caso, si se retiene en forma total. Y si no se retiene, no se retiene nada. Es así como funciona el registro fiscal de operadores de carnes en el caso de la venta de Hacienda. No así en el caso de los cueros. Bueno, si hablamos del régimen de retención de los cueros, no va a corresponder practicar la retención en la compra de cueros, aunque intervenga o no un consignatario comisionista, cuando se trate de operaciones realizadas con sujetos que desarrollen la actividad de curtido y terminación de cueros, tampoco con aquellos que desarrollan la actividad de acopiadores y o barracas que realicen ventas al por mayor de cuero en bruto o productos afines, y tampoco será objeto de retención el cuero que venda un usuario del servicio de faena al establecimiento faenador que prestó el servicio y que ese pago se efectúe con el cuero de los animales que se faenan. Bien, ¿cómo se determina el importe de la retención? Bueno, como ya les dije, en el caso de la compraventa de hacienda destinada a la faena, el importe a retener será el 10,5, que es el total de, el impuesto al valor agregado que se factura en este tipo de operaciones. En el caso de los cueros, la retención va a ser de 5 pesos por unidad. Y la retención se va a practicar en el momento del pago de los importes, y cuando se trate de sumas parciales, el total de la retención se hará si alcanza por el total de la operación.
sino se pagará, se retendrá el importe que falte en los pagos sucesivos. Y estas sumas se van a informar e ingresar a través del SICORE. Y quienes compren cueros estarán obligados a entregar un certificado de retención del impuesto al valor agregado, y en el caso de la venta de Hacienda, este certificado de retención van a ser los documentos electrónicos que ya vimos. Vamos a ver cuáles son las retenciones impositivas a las que está sujeta la comercialización de Hacienda. Si el productor vende Hacienda para la faena y no está inscrito en el registro fiscal, o está suspendido o no declaró la CBU, entonces se le va a retener la totalidad del IVA. Si el monto de venta mensual supera el mínimo no imponible de 224.000 pesos y la cifra remanente multiplicada por el 2% supera los 240 pesos, se le retiene el impuesto a las ganancias. Acá me quedó mal la fórmula, perdonen, este es el mínimo imponible anterior, acá debería decir 224.000, después lo voy a corregir para subírselos, pero sería el monto neto grabado menos el mínimo no imponible, que cambió hace poco a 224.000 por la alícuota, que es el 2%. La resolución general que regula esta retención es la resolución general 830, que es la que se utiliza para todo tipo de operaciones, y el código al que corresponden estas operaciones es la de venta de bienes muebles. Y después tenemos también las retenciones provinciales. En este caso tenemos la retención del impuesto sobre los ingresos brutos, que es igual que en el caso de los granos y tiene la misma alícuota. Si los ingresos grabados, no grabados y exentos del año anterior superan los 78 millones, en ese caso se le retiene al productor el 0,75% del monto neto grabado de la operación. La base imponible es el monto neto grabado, igual que en el caso de los granos, y le va a ser retenido al productor siempre que actúe con un consignatario, y si actúa a través de si efectúa la venta a través de un productor y este es agente de retención por los montos obtenidos en el año anterior, entonces también se le va a retener la totalidad del impuesto. Finalmente, tenemos la retención del impuesto de sellos. En este caso, les expuse en la clase teórica las razones por las cuales entiendo que habría que revisar este asunto del impuesto de sellos, así como lo hablamos para el caso de las liquidaciones primarias. En el caso de las liquidaciones primarias existen fallos de la justicia. En el caso de las liquidaciones de los documentos electrónicos todavía no existen fallos, quizás porque estos son muy nuevos, porque tienen vigencia a partir de marzo del 2017, y saben que las cuestiones que tienen que ver con la justicia en Argentina son un poco lentas, sobre todo con el tema tributario, donde primero tiene que haber una fiscalización, después de una fiscalización tiene que haber un sumario, de ese sumario el contribuyente se debe defender, la ARBA se tiene que expedir, y después recién ahí podemos ir hacia el Tribunal Fiscal, que es otro lugar donde demora, con lo cual todavía no existen fallos respecto al impuesto de sellos. Pero bueno, la situación es muy similar a la que ocurre con los granos, ya que la ley impositiva que impone la alícuota, el artículo es el mismo para los granos y las carnes,
Y bueno, lo mismo sucede con los artículos del Código Fiscal. En este caso, la situación es la misma, el impuesto de sellos se grava, nos vamos a encontrar con el impuesto de sellos, sobre todo en las operaciones en donde intervienen consignatarios, entendiendo que la liquidación primaria se trataría de un instrumento asimilable a un contrato, ¿no? Que esto es lo que estaría en discusión, si realmente estas liquidaciones cumplen con las prerrogativas de lo que se trataría un contrato. Entonces, lo que hacen los consignatarios de Hacienda es cobrar la mitad del impuesto al productor que vende y la otra mitad al productor que compra. También nos lo podemos encontrar al impuesto de sellos en el caso de ventas a la faena, cuando los municipios nos extienden la guía, algunos, en el caso, por ejemplo, donde yo vivo, que es en el partido de Bahía Blanca, este impuesto, perdón, en el de Coronel Rosales, este impuesto se cobra, o sea que el municipio nos exige que hayamos ido a la entidad registradora y traigamos el pago del impuesto de sello para darnos la guía. Pero por ejemplo el municipio de Coronel Dorrego no lo está exigiendo, o sea que esto tampoco, la norma tampoco está clara en cuanto a los municipios que lo requieren y otros que no lo requieren. Pero bueno, la cuestión es que este impuesto hoy se sigue abonando hasta tanto exista una jurisprudencia clara para que esto no suceda. Para eso, bueno, los contribuyentes nos tendríamos que defender ante el fisco en caso de una fiscalización y eh, lo que sí existe es informes de técnica tributaria de ARBA, que yo se los plasmé en la clase teórica, donde ARBA se expidió acerca de las liquidaciones anteriores a las actuales, entendiendo que no se debería pagar el impuesto de sellos por no conformar estas un contrato. Así que esa sería la base que tendríamos hoy para defendernos respecto de este impuesto. Y bueno, la base imponible de este impuesto, como ya les dije, siempre es el monto neto grabado más el IVA de la operación. Así que lo vamos a ver en los trabajos prácticos que les dejo. Allí van a ver cómo se liquida o cómo están liquidando la mayoría de los consignatarios el impuesto de sellos. Bueno, y finalmente vamos a hablar de algo que acaba de salir, que es el remito electrónico cárnico, que tiene vigencia desde el 1 de septiembre del 2019 y que va a ser el único documento válido para el traslado automotor dentro del país de carnes y subproductos de faena de las especies bovina, bubalina y porcina, y se encuentran obligados a emitir el remito electrónico cárnico los frigoríficos o establecimientos faenadores, los usuarios de faena, abastecedor, despostadero, consignatario de carnes y consignatario directo. Los sujetos alcanzados para emitir el remito electrónico deberán solicitar a la FIP con carácter previo al traslado el código de remito electrónico, y dicha solicitud se va a efectuar a través de la página de la FIP accediendo al servicio remitos electrónicos, opción remito cárnico. Con esto damos por terminada la clase de comercialización ganadera.